Hablaremos de las medidas de tendencia central, ¿sí? Estas medidas de tendencia central eh, desde muy temprana edad empezamos a hablar de ellos. En la primaria nos empiezan a hablar de lo que es la media, la mediana y la moda. En la secundaria, después con toda seguridad, ¿sí? Sin embargo, pues se le daba un tratamiento muy ligero, ¿verdad? Muy somero a estos conceptos. Ahora los vamos a retomar dándoles un estudio un poquito más profundo a cada uno de ellos y vamos a iniciar en este caso con la media aritmética. ¿Qué son? Primero definamos qué son las medidas de tendencia central, ¿sí? Son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor, ¿sí? A todos los demás. O sea, nos van a expresar con un solo dato una idea de todo nuestro grupo de datos que estamos estudiando, de todo el conjunto de resultados que nosotros obtuvimos, ¿sí? Estas medidas tienen una característica muy particular. Van a tender a ubicarse siempre al centro de nuestra distribución de frecuencias. Por eso se les llama así tendencia central, porque tienden a estar en el centro de la distribución de frecuencias, ¿sí? Las más utilizadas son la media aritmética, la mediana y la moda, porque hay otras, hay más que vamos a ver algunas también, pero estas son las más comunes, ¿sí? Aunque estas tres tienden a ubicarse al centro de la distribución de frecuencias, no siempre van a ser iguales, pero sí esperamos que tengan valores similares. Vamos a empezar por estudiar primero la media aritmética, ¿sí? Vamos a hacer una distinción. Existen los estudios, como ya vimos en las tablas de distribución de frecuencias, para datos agrupados y para datos no agrupados, ¿sí? Entonces vamos a hacer la observación de cómo se calcula para cada una de estas situaciones y vamos a iniciar por la media aritmética. Por lo general, a la media aritmética siempre le decimos media, ¿sí? Y también es la que normalmente nosotros conocemos como promedio, aunque desde el punto de vista de la estadística, cualquier medida de tendencia central es un promedio, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, vamos a entender cuando escuchemos solamente la palabra media, que nos referimos a la media aritmética. ¿Cómo se obtiene o cómo se calcula la media aritmética? Pues sumando todos los valores de nuestra muestra y el resultado dividiéndolo entre el total de la muestra. Este es un concepto al que nosotros estamos muy acostumbrados porque es la forma como calculamos normalmente nuestro promedio, ¿sí? Así como calculamos nosotros nuestro promedio de la escuela, cuánto sacamos en cada materia, hacemos la suma y cuántas materias tenemos, hacemos la división y sabemos ya nuestro promedio, ¿sí? La media aritmética, existen diferentes formas de representación. Las más comunes es la letra griega mi, que es esta, es como una U con una patita alargada, o con una X con la tilde en la parte superior, ¿sí? Entonces, como ya dijimos, se calcula con la suma de cada uno de los datos que tenemos
dividido entre el total de datos. Lógicamente aquí, pues mientras más datos tengamos, pues más grande va a ser esta fórmula, ¿sí? Entonces vamos a empezar con nuestros ejemplitos. Calcular la media aritmética, dice, de los siguientes 15 números. Y me da 15 números. En este caso, incluso están hasta ordenados, ¿sí? Pero bueno, para calcular la media no necesitamos tenerlos en orden, simplemente sí tener la seguridad de que vamos a sumarlos todos, ¿ok? Entonces, pues tenemos que hacer la suma, ¿sí? Y utilizamos nuestra fórmula. La fórmula se escribe así. Este símbolo representa sumatoria, quiere decir que yo tengo que sumar el valor 1 de la x, el valor 2 de la x, el valor 3 de la x, entendiendo que x es mi variable, ¿sí? Entonces yo voy a sumar uno por uno todos esos números. Si desarrollamos la fórmula completa, pues la tendría yo que escribir así. 2 más 3 más 3 más 4 más 6 más 6 más 7 más 7 más 7 más 8 más 8 más 9 más 10 más 10 más 12. Y al final de la suma, dividir todo entre 15. Haciendo la operación, entonces obtenemos 102 entre 15, que la media es igual a 6.8. ¿Sí? Más o menos, ¿no? Podríamos redondearlo y decir que es de 7, pero es aconsejable dejarlo siempre con el decimal para que no tengamos un poquito más de precisión. Aquí a veces, dependiendo del contexto, pues podremos o no redondearlo según nos sea conveniente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tenemos más números? ¿Sí? Cuando tengo muchos números, pues es más fácil hacer este cálculo si me auxilio con una tabla de distribución de frecuencias. ¿Ok? Entonces, yo puedo en mi tabla ir poniendo como en lugar de hacerlo como en el ejemplo que pusimos 3 veces el 7, bueno, pongo el 7 y le pongo su frecuencia 3 y a partir de ahí vamos a ir haciendo los cálculos y eso nos va a permitir incluso evitar errores, ¿sí? Para hacer esto, utilizaremos entonces esta fórmula. La fórmula se va a modificar y vamos a sumar, pero ya no cada valor, sino los productos que se den entre el valor y su frecuencia correspondiente, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, es lo mismo, solo que de otra forma. Yo voy a contar de manera diferente. Si yo quiero desarrollar la forma, sería el valor 1 por la frecuencia 1, más el valor 2 por la frecuencia 2, y así sucesivamente. Pero esta fórmula, vamos a ver que no necesitamos escribirla, porque al utilizar la misma tabla me va a ayudar a simplificar estos cálculos. Entonces esto nos dice, tengo que ir multiplicando uno por uno, ¿verdad? El valor por su frecuencia, luego hacer las sumatorias de todos para después dividir entre, pues, el total de todas mis frecuencias, entre la misma n que ya teníamos. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice, calcular la media aritmética de los datos presentados en la tabla de distribución de frecuencias. O sea, aquí ya me van a dar la tabla a partir de la cual yo voy a hacer el cálculo. Si no me dan la tabla, yo la puedo construir como ya vimos anteriormente. Entonces, si tengo estos valores, 61, 64, 67, 71 y 73, y cada uno se presentó diferente cantidad de veces, ¿sí? Yo voy a añadir una columna nueva
donde voy a escribir los productos de cada valor por su correspondiente frecuencia, ¿sí? Y entonces multiplicaremos 61 por 5 y me va a dar 305. Multiplico 64 por 18 y me va a dar 1152. Multiplico 67 por 42 y así hasta a completar toda mi columna. Ya que tengo el producto de todas las operaciones, lo que voy a hacer entonces es bajar mi total, ¿sí? Y vemos que tenemos 100 frecuencias, o sea, mi muestra es de 100 y la suma de todos estos valores es 6745. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente utilizar estos valores que ya tengo aquí abajito para sustituir en mi fórmula. La sumatoria de los productos, pues es esta, 6745, y el total de frecuencias es 100. Entonces, mi media aritmética es de 67.45 o 67.5. Vemos que es mucho más fácil hacer el cálculo de esta forma con la tabla que ir escribiendo en la fórmula 5 por 305 más 18 por 1152 más 42 por 2814 más 27 por 890. Es más complicado, sí me voy a tardar más. Entonces es mucho más fácil si yo trabajo sobre la tabla y de la tabla utilizo los datos para hacer la sustitución en la fórmula, ¿sí? Dado que aquí en la tabla pues me va a arrojar la sumatoria ya de todos los productos y el total de la muestra, bueno, que ese ya lo conocemos desde las tablas anteriores, ¿sí? Entonces esta es la manera como podemos calcular a través de esta tabla de distribución de frecuencias, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo datos agrupados? Porque aquí no tengo grupos de datos, simplemente tengo un solo valor que se repite muchas veces. Entonces eso no me genera ningún conflicto para poder multiplicar. Pero si yo tengo grupos que reúnen varios datos diferentes, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? ¿Cómo voy a poder multiplicar aquí? Bueno, si esto sucede, que tenemos datos agrupados, tenemos categorías de valores, ¿sí? Necesitamos entonces tener un valor que represente a cada categoría para poder realizar las operaciones. Este valor distintivo de la categoría se le conoce como marca de clase. Es un valor que nosotros vamos a calcular para cada clase, para cada categoría. Y no es otra cosa más que el promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada categoría. O, dicho de otra forma, es el punto medio de cada clase, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos todas las marcas de clase calculadas, pues entonces ya nuestro ejemplo lo podemos continuar como el ejercicio anterior. Vamos a verlo. Dice, a partir de los datos que se representan en la tabla de datos agrupados, ahora sí, calcular la media aritmética. Y me dan la tabla, me dan los intervalos y me dan también la frecuencia. Antes de pasar al cálculo, nada más quiero notar acá el tipo de notación de intervalo que estoy utilizando para recordarla, ¿sí? Que estoy utilizando corchetes y paréntesis. Aquí no estoy utilizando signos mayor que, menor o igual que, ¿sí?
sino recordemos que los símbolos, cuando es un corchete, el corchete es incluyente, o sea, quiere decir que de este lado puede ser igual a 10. Y en este caso, que es un paréntesis, es un intervalo abierto, es excluyente, quiere decir que puede ser muy cercano a 5, a 15, pero nunca ser 15, ¿sí? Y lo mismo ocurre para cada categoría. Entonces, eso me sirve para determinar a cuál intervalo corresponde, por ejemplo, el número 15, porque veo que el 15 se repite aquí, pero no puede estar en ambos, ¿sí? Entonces, ¿a cuál corresponde? A este, porque es donde puede ser igual, donde está el intervalo cerrado. Bien, entonces, una vez recordado esto, bueno, vamos a pasar a nuestro cálculo. Yo tengo que en mi primera clase hay números que pueden ser desde 10 hasta el 15, y ahí hubo 3, pero yo no sé cuáles son, ni siquiera sé si son enteros, o son fracciones, o son 3 veces el 10, o son 3 catorces, o es un 11, un 12 y un 12.5. No sabemos qué números son, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? Vamos a calcular ese valor que representa a todos los que están aquí, ¿sí? Y ese valor pues va a ser el punto medio de cada categoría al que llamamos marca de clase, ¿sí? Y esa marca de clase la calculamos con el promedio de estos dos, ¿sí? 10 más 15, 25. Entre 2, 12.5, ¿sí? Es exactamente el punto medio de estos dos. Entonces, hacemos lo mismo para cada una, ¿sí? Sería 15 más 20, 35, entre 2, 17.5. Y así obtenemos la marca de clase de cada categoría y de cada renglón. Una vez que ya tengo esto, añadimos una siguiente columna donde vamos entonces ahora sí a multiplicar cada marca de clase con la frecuencia que le corresponde. Y entonces haremos 12.5 por 3 y voy a tener 37.5. Luego, 17.5 por 6 me va a dar 105. 22.5 por 7. Y así sucesivamente con cada una hasta llenar nuestra tabla, ¿sí? Ya que llenamos toda nuestra tabla, ¿qué vamos a hacer? Bajar totales, como hicimos en el ejemplo previo. Hacemos toda esta sumatoria y toda esta también para saber cuántos datos tenemos. Y entonces vemos que hay 22 muestras o 22 datos muestrales y el total de los productos que fue de 475. Para calcular la media, ¿qué hacemos? Entonces la división de los totales, 475 entre el 22. Sustituimos en la fórmula y vemos que obtenemos una media de 21.59. Y entonces tenemos ya los dos procedimientos para calcular los datos agrupados y para calcular también los datos no agrupados.